Éxodo 6:20. Dice Éxodo 6:20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de su vida, la de Arán, fueron 137 años. 137 años. Está hablando de una familia. Está precisamente compartiéndonos de un hombre llamado Amram o Amram y Jocabed, que era su esposa. Dice que tuvieron algunos hijos. Entre ellos está Aarón, María y Moisés. Y cuando pensamos en lo grande y lo importante que es servir a Dios, tenemos que pensar en la bendición que representa que la familia pueda servir a Dios. En Génesis capítulo 12 dice la Biblia que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Se le dijo eso a Abraham. Y Pablo, escribiendo a la iglesia de Galacia, en Gálatas, dice que la simiente de Abraham es Cristo y que en Cristo son benditas todas las familias de la tierra. Cuando estamos en Cristo, qué hermoso que el papá, la mamá y los hijos todos podamos servir a Dios. Y hay familias que se han destacado porque son familias ministeriales. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 pastores de todos ellos. De pronto los hermanos, los sobrinos, todos aparecen siendo familias ministeriales. Y eso es un regalo de Dios. Y otros de pronto, si no son familias ministeriales, son familias que se han dedicado toda la vida, como ahí en Barranquilla. Muchas familias sirviendo a Dios, como precisamente la familia Ávila. Yo fui pastor de ellos muchos años ahí en Barranquilla, ahí en Cusules. Y todos le sirven a Dios. ¡Qué bendición tan grande! Entonces, es que ahora, estando bajo la bendición de Dios, podemos servir a Dios con el corazón. Y podemos comenzar estructurando desde la casa. El Salmo 100 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Porque lo mejor que hay es servir a Dios. Lo primero que el hombre tiene que hacer es servir a Dios con toda su fuerza, con lo que es y con lo que tiene. Y segundo, servirle a la familia, no hay otra. Y a Dios se le sirve de acuerdo a su propósito para con todos y cada uno de nosotros. Y en la iglesia hacemos muchas actividades que vinculan a los hombres y mujeres en tantos comités y grupos de trabajo. Qué lindo que podamos servir a Dios con alegría. Unos en el canto, otros en la música, otros evangelizando, otros dirigiendo, predicando, enseñando, tanto que hay que hacer. Pero que podamos servir a Dios, porque Pablo le escribe a la iglesia en Corinto diciendo: el trabajo en el Señor no es en vano. Y cuando uno puede servir a Dios, Dios se encarga de bendecir la familia, porque no hay quien le sirva a Dios y no tenga su recompensa. Dios paga bien. Job, en el capítulo 1, dice que él servía a Dios y que Dios testificó de Job que era un hombre perfecto. Que primero, mi siervo Job, que es perfecto, que es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que sirve a Dios como él. Tenía la bendición para su esposa, sus hijos y todo lo que tenía. Eso fue lo que dijo el diablo. El diablo había hecho un estudio y se había dado cuenta que Job era un hombre bendecido por Dios. Y dice: pero ¿cómo no te va a servir? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? No lo cercó a él, 1, a su casa, 2, a todo lo que tiene, 3, y todo lo que hace lo prospera, 4. O sea, Satanás, viendo cómo esta familia le servía a Dios, dice: definitivamente, es que ¿cómo no lo va a hacer? Yo he enviado los diablos pequeños y los diablos grandes y todos los espíritus, y nada le es intocable, Job. Porque ese hombre, tú lo cercaste a él, y donde les va tiene un cerco de protección. Pero aparte de él, cercaste a sus hijos y a su mujer, a su casa. Nadie le puede hacer nada. Pero aparte de eso, cercó todo lo que él tiene. Pero aparte de eso, bendice lo que él hace. ¡Qué bendición servirle a Dios! Y Satanás concluye eso. No se le puede hacer nada a este hombre que le sirve a Dios. Porque la Biblia dice: y dijo Jehová Dios a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Qué lindo es servir a Dios. ¿Quieres ser prosperado? Sírvele a Dios. Toma a Dios en primer lugar. Haz de Dios todo. Trabaja para Él. Dedícate a hacer lo mejor que puedas.
con la niñez, con la adolescencia, con la juventud, con los adultos, las damas dorcas o los caballeros, con los ancianos, con los amigos, con todo el mundo. Pero hay que hacer un trabajo. Satanás dice que lo que le pasaba a Job era que Dios lo bendecía mucho, pero es que Dios dice que Job es mi siervo. Y no hay quien sirva a Dios que le vaya mal. Para Pablo, lo más grande es servir a Dios. Y él dice, lo que vivo ahora, para mí el vivir es Cristo. Servirle a Él, amarlo a Él, hacer todo para Él. Y el morir es ganancia. Mi vida es Cristo. Y no tengo... Lo más grande para mí no es mi vida, no estimo preciosa para mí mismo, ni siquiera mi vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Lo mejor para el apóstol Pablo era servir a Dios. Y era lo más grande para él. Él sabía que le esperaba, como dice ya, el tiempo de mi partida está cercano. Pero he guardado la fe, he peleado la buena batalla, me espera la corona de vida, la cual me dará el Señor fue justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Él sabía que estaba para ser sacrificado, pero que había servido a Dios con todo su corazón. Y Satanás descubre y concluye que ese siervo de Dios llamado Job tiene la bendición, él, sus hijos, sus hijas, su esposa y todo lo que tiene. Así dice el capítulo 1 de Job. Y ahora, la Biblia dice que un hombre llamado Amram se casó con una mujer llamada Jocabed. Hicieron un trabajo de tal manera que Aarón, su hijo mayor, se convirtió en el sacerdote. Él y la casa de él eran sacerdotes del Dios Altísimo en medio de Israel. Y María, su hermana menor que Aarón, era directora de alabanza, era directora de la alegría del pueblo, motivaba a la gente a alabar, a adorar. Y Moisés era el caudillo de todos, una familia ejemplar. ¿Por qué cree usted que los 3 hijos se convirtieron en los 3 líderes principales que servían a Dios en Egipto? Cuando salieron de Egipto. Precisamente porque tuvo un padre y una madre que los ayudaron, que los formaron. Porque usted se puede imaginar a Jocabed enseñando a Moisés antes de que lo llevaran al palacio. Mire, ese es tu pueblo. El Dios nuestro hizo esto. El Dios nuestro llamó a un hombre llamado Abraham y su hijo Isaac y luego su nieto Jacob. Dios hizo promesas y hubo un hambre tremenda en Canaán y luego vinieron aquí porque aquí estaba José y le contó toda la historia. Eso se llama tradición oral. Y luego que estuvimos acá, nos trajeron a los vados del Gosén, aquí nos hemos multiplicado y llevamos más de 400 años aquí. Y toda esa historia se la contó a su hijo. Y el Dios de los egipcios no es el nuestro. El Dios nuestro hizo el cielo, la tierra y todo lo que existe. Qué importante cuando los padres le dedican tiempo para enseñar a los hijos. La Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Y eso hizo Amram y Jocabed. Le enseñaron a sus hijos esta tremenda verdad gloriosa. Y por eso Moisés no se identificó con el palacio ni con el gobierno egipcio o con el imperio egipcio, sino que se identificó con el Dios de Israel. Y los dioses que habían en el palacio no eran los dioses para Moisés. Él sabía aquí que su madre le había dicho, allá en el palacio está el dios Ra, que es el dios Sol, está el dios Nilo, tantos dioses, porque aún el Nilo era como un dios para el pueblo. Pero esos no son los dioses verdaderos. El Dios nuestro, mire hacia arriba. El que hizo el cielo y la tierra, ese es el Dios nuestro. Mami, ¿y por qué estamos aquí de esclavos? Mami, ¿y por qué le dan duro a mi padre sobre las espaldas y a toda mi familia? ¿Por qué si es Dios el nuestro? Bueno, estamos así porque así estaba escrito. Y la Biblia dice que seríamos esclavos. Pero ¿sabe qué también dice la Biblia? Que Él vendría y nos sacaría con poder y nos llevaría a una tierra grande y maravillosa. Y estamos esperando eso. Él dijo que serían 400 años y eso está por suceder porque Él es Dios verdadero. Y todo eso se le informó. De tal manera que cuando llegó el momento de servir a Dios en Israel, el líder principal de Israel se llamaba Moisés. ¿De quién era hijo? De Amram y Jocabed.
El líder religioso más grande de Israel se llamaba Aarón. ¿De quién era hijo? De Amrán y Jocabed. Amrán y Jocabed. La hija, la mujer que dirigía la alabanza y la fiesta, el alborozo en Israel, ¿quién era? María. ¿De quién era hija? De Amrán y Jocabed. Una familia sirviendo a Dios de todo corazón. Los tres líderes más grandes de Israel fueron una sola familia, hijo de un papá y una mamá que enseñó a sus hijos a servir a Dios. Por eso lo hicieron hasta la muerte. Tenían convicciones que habían recibido de sus padres, porque Moisés no conocía a Dios, solo conocía lo que su madre le había enseñado. Y su madre le habló de Abraham, de Isaac y de Jacob, las promesas de ellos y todo lo que había sucedido. Eso lo sabía Moisés, pero Moisés nunca había oído a Dios. Pero cuando estaba en el desierto pastoreando las ovejas, que ve una zarza que arde y que no se quema, él se queda pensando y se dirige a la zarza. Y cuando se da cuenta que una voz le habla del cielo diciendo: Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tu padre. Y cuando él escucha eso, relacionó los estudios que su mamá y su papá le habían dado sobre ese gran Dios que él no conocía, pero ahora dice: yo conozco la historia y ahora conozco al Dios de la historia de Israel. Dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quita el calzado de tu pie. El lugar donde estás es un lugar santo. Ahora va a cambiar toda la historia de tus pisadas sobre la tierra. Te voy a llevar a liberar a Israel de en medio de Egipto. Y él ya conocía las profecías que su madre le había contado respecto de eso. Qué lindo es enseñar a nuestros hijos, hacer de ellos instrumentos para Dios, contarles la historia de nuestras vidas. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Qué éramos antes de conocerlo? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo vivíamos? Hogares rotos, corazones rotos, vida destruida. Pero el día que conocimos al Señor todo cambió. Reúna a sus hijos y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Cómo restauró tu vida, tu hogar, tu familia. Y cómo ellos hoy conocen la bendición de Dios, porque antes nuestras vidas no valían 5 centavos, pero ahora en las manos de Dios están las bendiciones abundantes. Y ellos, los hijos, disfrutan de eso. Enséñeles a hacer el altar familiar antes de acostarse, todos reunidos para adorar a Dios, leer la Biblia, cantar coros, orar, hacer un altar. Enséñeles. Crea en ellos la sana costumbre de leer la Biblia, de aprender versículos de memoria. Que ellos conozcan el Dios suyo. Por eso dice la Biblia en el Salmo 78, la necesidad que hay de preparar a los hijos para servir a Dios es una necesidad muy grande. Y la Biblia dice, hablando acerca de esta verdad, de la siguiente manera: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no se las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera la alabanza de Jehová, la potencia de Jehová y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Israel, testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a los hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, con el fin que pongan en Dios su confianza. Es una tarea que Dios le da a los padres, de compartir esta verdad, como Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 11 lo enseña. Y va a levantar hijos que van a servir a Dios, como Moisés, Aarón y María, hijos de papá y mamá, que les enseñaron a servir a Dios. Para que la familia pueda llegar a servir, tiene que tener principios, pero usted es llamado a que esos principios se desarrollen, se establezcan y desarrollen en ellos. Porque estos principios no se los van a enseñar en la escuela, colegio o universidad. Es usted el que pone estos principios, porque usted conoce a Dios y le enseñará a sus hijos a conocer a Dios, y comenzará a despertar en ellos el anhelo de servir a Dios. No hablen en la iglesia. Bueno, no nos reunimos ahora, pero cuando nos toque reunirnos, aunque no lo van a llevar a ellos ni a los mayores de 60, 70 años, pero vaya inculcando en ellos valores
sobre esos principios que usted le ha enseñado. Ayudar en la iglesia, recoger el papelito, limpiar la banca, ayudar al viejito a cruzar la calle. Enséñeles a ser útiles, a servir, a saludar a todo el mundo, a tener amigos, pero a ser muy respetuosos de todos, a respetar la autoridad, a amar a Dios y amar la iglesia, siempre teniendo en cuenta que el Señor ha puesto autoridades nacionales, distritales y locales, para que sus hijos aprendan eso y quieran servir a Dios de corazón. Y el Salmo 100 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Tendrá hijos que alaben a Dios, hijas que exalten a Dios, y usted y su esposa sirviendo a Dios, y la bendición que vendrá será grande sobre su hogar, sobre su familia y sobre todo lo que tiene. Qué lindo es servir a Dios con la familia. Pero esto hay que enseñarlo. Esto no sale así como por encanto, como por milagro. No, señor. Hay que hacer la tarea en casa, pero sobre todo enseñarle con nuestro ejemplo, para que ellos vean a Dios en nuestra vida, en nuestra relación con la esposa, la manera como la tratamos, cómo hablamos con ella, cómo conducimos las cosas en el hogar, para que los hijos vean que en el hogar hay paz, porque ahí está Jesús, porque ahí está el Señor del hogar de la vida, del hogar de la familia. Así que es hermoso servir a Dios con nuestra familia, todos unidos, y enseñarles a ellos que hay mucho que hacer en casa a favor de la obra. Orar, compartir el mensaje, aportar para hacer misiones, ahí locales, regionales, distritales o internacionales, hacer el trabajo que Dios quiere que se haga. Y resultado de eso, bendiciones en abundancia. Y ya para concluir le digo, no hay cosa mejor que servir a Dios. Lo hemos leído, Éxodo 6:20. Y usted conoce la historia de Amram, Jocabed, Aarón, María y Moisés. Porque lo mejor de todo es servir a Dios. En el monte de la Transfiguración, cuando el Señor llamó a Juan, Jacobo y Pedro, apareció Moisés, el gran hombre, hijo de Amram y Jocabed, sirviendo a Dios hasta el final y después de su muerte siendo ejemplo para las futuras generaciones. No deje de servir a Dios. Es lo más grande que existe. Es el regocijo más alto, ser siervo del Dios Altísimo y que nuestra familia toda le pueda servir a Dios de corazón. Estoy seguro que en esta hora Dios está haciendo algo grande y usted querrá que sus hijos, en vez de ser esclavos del pecado, de la maldad, del vicio y del mundo, sean servidores del Dios Altísimo, porque hay una promesa para usted. Su familia está bajo la bendición y los que no están ahora tienen que llegar para que estén bajo de esa bendición y puedan seguir a Dios, amar a Dios y servir a Dios de todo corazón. Éxitos. Que Dios les bendiga ricamente y hasta una próxima ocasión. Mañana estaremos